buenas tardes, profe Rodrigo. Mi nombre es Alejandro Núñez Ríos. Curso con usted la materia de Historia Universal. Soy del equipo número 11. Y a continuación voy a presentar el proyecto de el socialismo científico de los géneros humanos con su respectiva perspectiva marxista. Y vamos a tomar de inicio el punto de referencia de la Historia Universal. Entonces partiremos de la versión de la Historia Universal, la cual es una visión científica de la historia que posteriormente Marx tomará sus bases para volverla una historia con un enfoque más social. Así pues, la historia primordialmente la vemos dividida en prehistoria e historia, la cual está dividida en tiempo largo para la prehistoria y el tiempo corto para la historia. Tiempo largo en millones de años, tiempo corto en siglos, y esta división fue acuñada o apoyada por el autor Fernand Braudel, y quien fue que hizo esta división. Después seguimos con Cristóbal Celarius, que él introduciría la división clásica que se conoce de la historia, la cual se divide en antigua, media y moderna. Esta historia está primordialmente basada en hechos que son europeos, eurocéntricos fundamentalmente. Y antes de esta división de la historia, recordemos que la historia era creacionista, era una historia creacionista que era explicada en base a un método religioso, una visión religiosa. Pues hablábamos que la división de Cristóbal Celarius o Christopher Keller en alemán, pues comprendía a partir de la división entre la prehistoria y la historia. Esta división se da a partir del año 3500, que empieza el periodo de la historia, los cuales para la división de Cristóbal Celarius la integrarían la Edad Antigua, que empieza a partir de 3500 a.C. hasta el 476 a.C. Y le procede la Edad Media, que inicia a partir del 476 a.C. al año 1492. Del año 1492 al año 1789 le correspondería la Edad Moderna para esta división que realizó Christopher Keller. Continuamos con el autor John Lubbock, que él estableció que la prehistoria pasaba a ser la edad de piedra, y en ella se comprenden dos periodos, los cuales son paleolítico y neolítico, siendo este autor el que por primera vez ocupó dicho término. Y el término paleolítico da significado a piedra vieja y el término neolítico significa piedra nueva. Continuamos con el autor Oder Westrop. Este autor fue el primero que utilizó el término mesolítico, y este periodo es el que comprende entre el 10.000 hasta el 6.000 a.C. Así pues, cuando hablamos del periodo mesolítico, nos referimos al autor que acuñó ese término, el cual es Oder Westrop, como ya lo habíamos comentado. Y este periodo fue un periodo de transformación entre los cazadores recolectores de la etapa paleolítica y los agricultores de la etapa neolítica. Entre ellos destacó la innovación del trabajo de la piedra, como el pulido y el tallado elaborado, el microlito, que provienen también los primeros vestigios de la vida en tribus, vestigios también de ajuares sepulcrales, también las figuras humanas además de animales pintadas en las cavernas, y el trabajo en cerámica como vasijas decoradas con trazos geométricos simples. Su significado, como ya lo habíamos dicho, de este periodo es la edad media de piedra. Seguimos con la división que aportó el autor Christian Jürgen Thomsen, y esta se refiere a la edad de los metales en 1819, dividiéndolo también en lo que sería 3 etapas en la prehistoria, y algunas que abarcarían
parte del periodo de la historia. Así pues, la edad de los metales, como ya habíamos dicho, ocupaba parte de la prehistoria, en lo que corresponde a la edad de bronce, que ocuparía gran parte del neolítico. Después le seguiría la edad de cobre, que comprende el año 3600 después de Cristo al año 1200 después de Cristo, y le seguiría la edad de hierro para finalizar del año 1200 después de Cristo al año 200 después de Cristo. División, recordemos, aportada por Christian Jürgen Thomsen. Continuamos con un periodo de coyuntura de la historia universal, que sería el Renacimiento, y este periodo corresponde a los años 1453 al año 1520, entre la Edad Media y la Edad Moderna, que sería un periodo de transición y transformación. Fue también un cambio de mentalidad, que pasó de una concepción del mundo teocéntrico propio del periodo medieval a una concepción antropocéntrica. Este cambio manifestó en la corriente filosófica humanista y se considera el inicio de la Edad Moderna. Trajo también consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias, y en este periodo autores como Giorgio Vasari, que retoma arte y ciencia, conocimiento, era un humanista, trata de recuperar el conocimiento que se quedó en la Edad Media, retoma el término del Renacimiento y rompió con la tradición medieval. Este fue un autor italiano, y también otro autor llamado Jules Michelet, fue un autor francés, retoma ideas para definirlo. Estudió historia social en 1855. Y pues estos autores generaron un gran cambio social para la historia, que corresponde para los periodos de la edad contemporánea, que va de 1789 a 1980. Aportaría el autor Eric Hobsbawm, y lo que corresponde a la edad postcontemporánea de 1980 al año 2022 sería el que aportaría a este periodo el autor Jean-Francois. Después pasaremos a explicar los modos de producción que corresponden a la visión científica de Carlos Marx sobre la historia universal. Así pues, a grandes rasgos, la historia universal para Carlos Marx se divide en 5 grandes periodos, que son los 5 modos de producción en la historia. Y el primero comienza con el comunismo primitivo, que va del año 6 millones hasta el 8000 a.C. Y esta etapa está caracterizada porque estaban organizados en grupos dedicados a la caza, pesca y recolección. La actividad productiva humana se basaba en la cooperación simple. La producción estaba directamente determinada por las necesidades colectivas. Sus instrumentos de producción eran piedras en estado natural, tallada y pulida, y luego los utilizaban los metales, cobre, bronce, hierro, etc., hasta llegar a elaborar hachas, cuchillos y demás. Dependían directamente de lo que la naturaleza les proporcionaba. En el siguiente periodo, el esclavismo, que va del 8000 a.C. al 500 después de Cristo. En este periodo se caracterizaba porque apareció la primera división social de clases, esclavistas y esclavos, aparece el dinero, se desarrolla el comercio, las familias que se dedicaban a la agricultura abandonaron los campos para trasladarse a las ciudades, se dio también el origen de la propiedad privada de la tierra, aparece la política y con ello el estado esclavista, el dinero pasó a convertirse en capital, se crearon nuevas economías debido a la aparición de las colonias, explotación del hombre por el hombre, y el siguiente periodo, que corresponde al feudalismo, empieza del año 300 después de Cristo hasta el 1501. Este periodo caracterizado porque predominó el sector agrario en la economía,
Los campesinos trabajaban en las tierras asignadas y regidas por el señor feudal. No existió prácticamente movilidad social, lo que significa que el campesino estaba sujeto a la tierra que tenía encomendada. No había ningún tipo de intervención estatal sobre el desarrollo económico. El excedente productivo era consumido por las clases altas, lo que son los militares, el señor y sus caballeros, y clericales, abades, monjes, obispos, etc. Como siguiente modo de producción sería el capitalismo, que corresponde de los años 500 después de Cristo hasta la actualidad, el cual nos rige, como lo hemos dicho actualmente. Sus características son el desarrollo del comercio, la producción industrial a gran escala, surge el trabajo asalariado, surgen las dos clases sociales, lo que son la burguesía y el proletariado, se incrementa la propiedad privada, surge el mercado de libre competencia, surgen los monopolios y el desarrollo económico desigual, se incrementa la pugna entre trabajadores y empresarios. Después le corresponde al siguiente modo de producción, que sería el socialismo, que comienza del año 1917 al año actual. Se caracteriza por las relaciones sociales de producción, que son de cooperación y ayuda mutua, basadas en la propiedad social de los medios de producción y en desarrollo de las fuerzas productivas. Existe la planificación central de la producción, desapareciendo la anarquía, desaparece la explotación del hombre por el hombre, aunque se sigue desarrollando el excedente económico. Y por último, que no había mencionado como modo de producción, sería el comunismo, que fue el último que agregamos a esta línea y que se mantiene como un periodo al cual todavía no hemos llegado y al cual, según Carlos Marx, debe aspirar el hombre, el cual todavía significa que es una utopía. Y aquí en la línea del tiempo pues no marcamos una fecha determinada porque aún no sucede como tal este modo de producción, este periodo de la historia. También mencionar que agregamos las versiones creacionistas en lo que es la línea de modos de producción, y estas versiones son la egipcia, que está ubicada en el año 3300 a.C., la versión griega, que está ubicada en el 3200 a.C., la maya en el 800 después de Cristo y la versión andina en el 500 después de Cristo. También así pues encontramos en la línea de modos de producción, en los cintillos de color amarillo, lo que corresponde a las diferentes revoluciones en la historia del hombre, como son, en primer lugar, el bipedismo hace 21 millones de años, el fuego hace 790.000 años, el uso de herramientas hace 120.000 años, la utilización de la caza hace 100.000 años y la utilización del lenguaje hace 50.000 años. De esta manera vemos a grandes rasgos cómo Carlos Marx retoma la historia científica vista anteriormente para estudiar la historia social del hombre, lo que el hombre hizo. Así veremos cómo cada modo de producción determinará la forma de pensar de cada individuo más adelante. Y para eso, para explicar los géneros, primero empezaremos explicando lo que son las eras geológicas. En este proyecto nos enfocamos en la era cenozoica. Como ya habíamos visto, para interpretar después la evolución física del hombre y su visión del socialismo científico de Carlos Marx, y poder interpretar lo que es su estudio social, tenemos primero que estudiar lo que es el clima que corresponde a estas especies de cada género, lo que serían las características de las eras geológicas, específicamente cenozoica. Como ya se dijo, los climas determinaron la evolución y la adaptación de cada género humano, y las 4 glaciaciones que incidieron mucho en estos cambios de la raza humana. Brevemente pasamos revisión de los climas revisados en el proyecto de la era cenozoica,
que corresponden a parte del periodo terciario y cuaternario. El primer periodo que abarcamos sería el periodo del Mioceno, que va del 23 millones a 5.3 millones de años. Después le sigue el Plioceno, que va del 5.3 millones de años al 1.8 millones de años. Y en general este periodo se caracteriza por la gran radiación de los mamíferos, aves e insectos, y en el mundo vegetal por la abundancia de gimnospermas y la gran expansión de los angiospermas que acaban dominando los ambientes terrestres. Durante el periodo cuaternario empezamos con el Pleistoceno, que va del 1.8 millones de años al 11.5 antes de Cristo. El Pleistoceno tuvo 4 glaciaciones que bloquearon ingentes cantidades de agua, con lo cual el nivel del mar descendió cerca de 100 metros y crearon conexiones terrestres que facilitaron la dispersión de muchas formas de vida terrestre. Después le seguiría el Oceno, que abarca el periodo de 11.500 hasta 1991 después de Cristo, y finalizamos con el clima antropoceno, que va de 1997 al 2022, que es el que vivimos actualmente. Brevemente mencionar que incluimos las glaciaciones principales en esta línea de los climas, como lo son la glaciación de Bieber, que empieza a partir del 2.5 millones de años al 2 millones de años antes de Cristo, la glaciación Donan del 1.6 millones de años al 1.2 millones de años antes de Cristo, la glaciación Gunz o Minoel a partir del 1 millón de años al 800.000 antes de Cristo, así también la glaciación de Rees del 200.000 antes de Cristo al 120.000 antes de Cristo, la glaciación Würm del 75.000 al 10.000 antes de Cristo, la glaciación Wisconsin, que va del 10.000 al 6.000 antes de Cristo, y la glaciación Washington, que va del 1300 al 800 antes de Cristo. Procedemos a explicar los géneros humanos y sus diferentes especies, así como algunas características del género, de su flora y fauna, y por supuesto su materialismo histórico, modos de producción, su materialismo dialéctico, para poder interpretar al hombre en la historia. Pasamos a explicar así pues el primer género, que son el grupo de los homínidos. Su significado es parecido al hombre, así como también puede ser primate sin cola. Este género contó con 2 especies. Empezó a habitar la Tierra a partir de 17 millones de años hasta el 6.2 millones de años. Su clima característico de este género fue ubicado en el Mioceno, el cual el clima fue cálido, aunque bajaron las temperaturas y se originaron las masas de hielo en la Antártica. También las temperaturas ambientales fueron creciendo de forma gradual hasta 5 grados más altas que las actuales. Algunas características peculiares de este género fue su estatura de 1.20 centímetros y también que tenía una postura curviada. Entre su flora y su fauna se encuentra lo que son los Winterium, Brontops, Paracenterium y el Megalodón. Así pues podemos ver en su materialismo histórico que en este género no conocían ninguna forma de producción, por lo tanto no había economía, y también eran principalmente arborícolas, que vivían y se alimentaban de los frutos de los árboles, y también eran nómadas. En su materialismo dialéctico encontramos en el ámbito social que pues vivían, como ya mencionado, vivían en los árboles y en grupos pequeños. En lo político, el miembro más fuerte era jefe de la manada, y en lo militar, por ejemplo, este grupo no tenía ningún tipo de organización. En lo religioso, tampoco se conoce algún registro o dato que adoraba alguna deidad o a un dios, y en lo cultural, pues se defendían y tenían sentido de pertenencia. Vamos a explicar el siguiente género humano, que es el género de los tropos. Su significado es cerca del hombre, así como también mono que viene del suelo. Este contaba con 7 especies y empezó a habitar la Tierra a partir del 6 millones de años y hasta 1 millón de años en Indonesia. Este género fue ubicado en el clima del Plioceno,
este clima pasó de cálido a frío con estaciones marcadas hacia el final de este tundra y menor extensión de desierto. Como características físicas encontramos músculos faciales poderosos que se insertaban en una cresta sagital similar a la del gorila. También tenía una altura de 1.4 a 1.5 metros. En su clima, en su fauna encontramos a los Deuterium, que es un animal parecido al elefante, con unos extraños colmillos hacia abajo y atrás. También aparecieron los mastodontes, al igual que los mapaches y las comadrejas. En este género Tropos, en lo que corresponde a su materialismo histórico, vemos que tampoco tenían conocimiento acerca de los modos de producción ni de una forma individual colectiva, ya que estos grupos continuaron siendo herbívoros en su mayoría y su alimentación era por recolecta de árboles y arbustos, básicamente de forma individual o para su pareja o crías. Vemos también que la mayor contribución de este género pues fue la de descender de los árboles. Proseguimos con su materialismo dialéctico del género Tropos. En el ámbito social se organizaban por medio de grupos sociales en el cual pues se reproducían, defendían y enseñaban a sus crías. En el ámbito político encontramos también que el macho más corpulento y en mejor condiciones físicas pues tenía que tener una mediana edad también y regularmente dirigía al grupo o manada, que cada vez empezó a recorrer pues mayores distancias para buscar alimento. Esto que dio del origen al bipedismo. En el ámbito militar, en el género Tropos encontramos que no contaban pues con una organización militar también, y en el ámbito religioso no se tiene de igual manera conocimiento que practicaban algún tipo de culto a una deidad. En lo cultural, como ya habíamos mencionado anteriormente en el materialismo histórico, pues en el ámbito cultural su mayor contribución en este materialismo dialéctico, vemos que su mayor aportación fue el de descender de los árboles e iniciar a caminar en dos pies, iniciando con esto el famosísimo proceso de bipedismo, así como la hominización. Pasamos a explicar el género de los Pithecus y lo que corresponde a sus características tanto físicas como del clima y de la flora y fauna, su materialismo histórico y dialéctico. Así pues, empezamos. Su significado es mono o simio. También podemos entenderlo como monos del sur. Este contaba con 13 especies y empezó a habitar la Tierra a partir de los 10 millones de años en Ankara, Turquía, y terminó de habitar en la Tierra en el año 2.5 millones en Etiopía. Este habitó en el clima del Plioceno, caracterizado por el paso del cálido a frío, con estaciones marcadas hacia el final de este tundra y menor extensión de desierto. Sus características físicas, en este podemos destacar que la capacidad craneal pues ya era algo considerable, que llegó hasta los 520 centímetros cúbicos, y también la estatura que llegó a alcanzar del 1.30 centímetros a 1.40 centímetros. Cráneo alto y redondeado. En su fauna, respecto a este género, se coincidió con la fauna continental y marina. Esta fue esencialmente moderna, a pesar de que la fauna continental tenía un aspecto algo más primitivo que el actual, por supuesto. Los mamíferos que destacan son el mamut, el león, el marsupial, los roedores y los mastodontes. Así pues, su materialismo histórico, en este encontramos que, referente a los Pithecus, pues tampoco tenían conocimiento referente a los medios de producción o algún concepto de economía, ya que casi todos vivían en igualdad de condiciones, o como llamó Marx, comunidades primitivas donde solo se imponía la ley del más fuerte. En este género cabe destacar que regularmente eran nómadas recolectores de frutos e iniciaron con la ingesta de carne, primordialmente de forma carroñera. Así pues, explicamos su materialismo dialéctico. En el ámbito social se caracterizaban por vivir en grupos o manadas de regular tamaño, practicaban la caza eventual, y así pues también en lo político sigue predominando la ley del más fuerte y sano del grupo. En lo militar se organizan básicamente para la caza y defensa de animales o grupos rivales que buscan a las hembras de las manadas. En lo religioso, pues estos grupos empiezan a desarrollar ciertas creencias, pero básicamente por las fuerzas de la naturaleza.
Y en lo que respecta a lo cultural, al parecer este género humano contaba con cierto grado cultural, ya que cuidaba a los enfermos y enterraba a sus muertos. Pues vamos a explicar pues el cuarto género humano, que corresponde al grupo de los Homo. Su significado es hombres. Este género contó con 8 especies que habitaron a partir del 1.65 millones de años en lo que fue el sur y este de África, y al 335.000 años en lo que fue Sudáfrica. Este género habitó el clima del Pleistoceno, caracterizado porque fue un clima fluctuante durante toda la época, aunque las temperaturas no se llegaron a elevar tanto como en otros periodos de la geología terrestre. El clima del Pleistoceno prácticamente una continuación de lo anterior, conocido como el Plioceno. En algunas características físicas de este género podemos destacar que ya tenía una capacidad craneal considerable, que llegó a los 600 centímetros cúbicos, una estatura de 1.40 a 1.50 centímetros y se destaca que tenía una postura totalmente erguida y un pelaje menos abundante. En lo que corresponde a su fauna y su flora, pues en este género que coincidió con el predominio de los mamíferos que llegaron a consolidarse. Algunos de sus representantes más destacados son el gliptodonte, esmilodón, el mamut reno, el oso de las cavernas y el rinoceronte lanúd. En lo que respecta a su materialismo histórico del género Homo, encontramos que este género humano de los Homos también fue el antecedente directo del actual ser humano, y que de acuerdo a la clasificación de Carlos Marx seguía viviendo en comunidades primitivas, en las que solía predominar la ley del más fuerte. Se presentaron cambios importantes en este género, como es el dominio del fuego y una mayor vida en comunidad de mayor número. Por supuesto, en su materialismo dialéctico, en el ámbito social, podemos encontrar. Este género vivía en la sabana tropical y parece ser que era omnívoro y carroñero también. Más tarde se haría cazador. En el ámbito político se organizaba en grupos ya más numerosos y principalmente habitaba en las cuevas por lo cambiante del clima. En la cuestión militar se organizaba básicamente para cazar. Lo que corresponde al ámbito religioso, al parecer seguían rindiendo culto a lo que es la naturaleza y sus fenómenos. Y en su ámbito cultural se desarrollan ya mayores lazos de afectividad entre los grupos y empiezan a agruparse en lo que son los llamados clanes. Pasamos a explicar el grupo de los Neander. Este género, su significado es del Valle de Neander. Este contaba con 13 especies que empezaron a habitar desde el año 800.000 en Atapuerca, España, y terminó su estancia en la Tierra en el año 10.000 en Francia. Habitaron el ya conocido clima del Pleistoceno, que es básicamente la continuación que es del clima Plioceno. En sus características físicas podemos encontrar que la capacidad craneal pues ya también era bastante considerable, una estatura de 1.65 centímetros, cráneo, frente baja, mandíbula prominente y sin mentón. También en su clima y en su flora y fauna encontramos en la fauna clima benigno. La fauna glacial compuesta sobre todo por grandes animales sucumbe, pero la mesofauna, cervidos, suidos, equidos, se convierte en algunas zonas concretas en los agriotipos o ancestros de las futuras especies domesticadas, que como son ovinos, porcinos y bovinos. En la fauna gélida encontramos lo que son los mamuts, lanado, rinoceronte lanudo, mamíferos rumiantes, ciervos, jirafas, antílopes y lo que son los tigres. En lo que respecta a su materialismo histórico, pues este género humano, los neandertales, también se encuentran pues dentro de la clasificación hecha por Marx relativa a las comunidades primitivas. Estos antecesores directos del actual humano empezaron a realizar acciones rudimentarias de economía, como lo es el intercambio pues de la comida o herramientas primitivas y apropiación de lugares mejores ubicados y también provistos de un mayor número de recursos naturales. En lo que respecta al materialismo dialéctico, en el ámbito social podemos encontrar que pues la estructura social de esta especie era similar a las modernas sociedades de cazadores-recolectores del Homo sapiens. También podemos destacar el altruismo,
donde cuidaron de individuos débiles o enfermos que de otro modo pues no habrían logrado sobrevivir. En el ámbito político se organizaban regularmente en grupos de regular tamaño, siendo el más joven y fuerte el jefe pues del clan o grupo. En lo que respecta a lo militar, su organización era regularmente para cazar grandes mamíferos como los mamuts. En el ámbito religioso, siguen rindiendo culto a las fuerzas de la naturaleza, y en lo que respecta a lo cultural, se ha establecido que este género humano comenzó a realizar pinturas rupestres en cuevas y en algunos casos en huesos. Pasamos a explicar el último género, que es el grupo de los Homo sapiens. Su significado es el hombre que piensa. Hubo 3 especies de este género: el hidaltu, el cromañón y el Homo sapiens sapiens. Empezó a habitar la Tierra a partir del año 158.000 en Etiopía y habitó el clima holoceno, caracterizado por el aumento de las temperaturas y las desglaciaciones paulatinas en todas las latitudes. Aunque con algunos periodos más fríos como la pequeña edad de hielo, las temperaturas durante esta época son más suaves que en periodos anteriores. En las características físicas que podemos encontrar en este género, pues ya su cráneo era ya bien definido y tenía dientes pequeños. En lo que respecta a la flora y la fauna, podemos encontrar que en este coincidían lo que son el ganado vacuno, la oveja, la cabra y el cerdo, el perro, que acompañaría ya al hombre ya en las cacerías anteriores a las ganaderías, el caballo, los camélidos, los mamíferos, las aves y los reptiles y los insectos también. En lo que respecta al materialismo histórico, en este género pues somos los humanos actuales, los cuales hemos transitado por las 5 formas de producción propuestas por Marx, lo que ya habíamos mencionado, lo que son el esclavismo, feudalismo, el capitalismo, el socialismo y lo que respecta al comunismo. En lo que respecta al materialismo dialéctico, pues en el ámbito social nos organizamos en sociedades complejas por su gran número, como ya vemos actualmente, el gran número de personas que somos, y una sociedad jerarquizada y sumamente desigual, dividida en lo que son ricos y pobres. En lo que respecta al ámbito político, nos organizamos en base al territorio y formamos países que son dirigidos por gobernantes electos por voto ciudadano y en algunos casos por reyes por derecho divino. En lo que respecta al ámbito militar, se cuenta con una organización en ejércitos que tienen por objeto conquistar nuevos territorios para incrementar sus riquezas. Lo que es el ámbito religioso, existen también variedad de cultos hacia entidades superiores llamadas dioses, aunque también sobrevive el culto a la naturaleza y hombres ejemplares. Por último, en el ámbito cultural, correspondiente al materialismo dialéctico de los Homo sapiens, encontramos que se han desarrollado grandes campos de estudio. Casi toda conducta humana es objeto de estudio, destacando las bellas artes, la pintura, la escritura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX hasta la actualidad en lo que es el cine. Y ya para finalizar, pues encontramos a modo de conclusión del proyecto, información adicional al mismo, lo que es el mapa, el planisferio, en el cual están representados y encontramos lo que son las localizaciones de los distintos géneros humanos y sus especies y el lugar que habitaban a lo largo y ancho del planeta, así como también junto a ellos las civilizaciones antiguas y con ellas también las construcciones megalíticas. Para comenzar pues con las construcciones megalíticas, empezamos con la construcción de dolmen. Un dolmen, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica que consiste generalmente en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas a modo de cubierta, apoyadas sobre ellas en posición horizontal. Este conjunto, que se conforma a modo de una cámara, se estima que se empezaron a aparecer hace 3000 años y su ubicación es en España, Málaga. Después seguiría la construcción del menhir. Menhir es la forma más sencilla del monumento megalítico. Consiste en una piedra por lo general alargada, en bruto o mínimamente tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. Men, que significa piedra, y hir, larga. Fue adoptada por los arqueólogos en el siglo XXI. Su ubicación fue en Francia, Carnac, e Inglaterra.
Así pues, continuamos con las construcciones de Cromlech. Es un monumento megalítico formado por piedras o menhires introducidos en el suelo y que adoptan una forma circular, similar a un muro o elíptica cercando un terreno. Cromlech, que significa piedra plana colocada en curva. Vamos a la construcción de Stonehenge. El conjunto estaba formado por un anillo de 30 piedras Sarsen dispuestas en forma vertical que soportaban 30 dinteles horizontales. Representaban un día dentro de un mes, mientras que las piedras distintivas en el círculo marcaban el comienzo de 3 semanas de 10 días, según el estudio. Las piedras erguidas de Stonehenge están formadas por grandes bloques de rocas sedimentarias e ígneas distribuidas en 4 circunferencias concéntricas. El exterior, de 30 metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que originalmente estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo 7 en un sitio original. Este Stonehenge está ubicado en Inglaterra, Salisbury. Continuamos con las dos últimas construcciones que vamos a abordar, la cual le seguiría Gantia. Gantia es la denominación de un conjunto de 2 templos megalíticos ubicados en Malta, en Sahagra, isla de Gozo al norte de Malta. La historia oficial indica que fueron erigidos durante el Neolítico, es decir, entre el 3600 y 2500 a.C., siendo anteriores a Stonehenge. Sin embargo, se cree que su antigüedad podría ser mucho más. Ubicados en Malta, Sahara. Y terminamos con las alineaciones de Karnak. Esos alineamientos son más antiguos que Stonehenge o las pirámides de Egipto. Incluso fue erigido durante el Neolítico, en algún momento entre los años 5000 y el 3000 a.C. Este levantamiento prehistórico posee la mayor concentración de megalíticos del mundo y hasta es posible verlos desde el espacio. Conformado por 8 kilómetros de extensión y formado también por 40 hectáreas de superficie. Las alineaciones de Karnak se encuentran junto al Golfo de Morbihan en Bretaña, Francia. Y pues también pasamos a explicar parte de las civilizaciones antiguas que están también expresadas en el mapa en el planisferio. Para empezar, comenzamos con la antigua civilización china. El significado de esta civilización es país del centro o el reino central, ubicada en el 5000 a.C., y su construcción representativa es la Gran Muralla. Esta fue construida con la finalidad de dar seguridad a los pobladores de ese lugar, ya que los protegía de las invasiones enemigas. La ubicación está en el norte de China y esta civilización era politeísta. Después tenemos a la antigua Mesopotamia, ubicada en el 3500 a.C. Esta antigua civilización, que significa tierra entre ríos, su principal construcción es la del palacio del rey Nabucodonosor. Esta servía en Mesopotamia en las fértiles condiciones de la tierra entre los 2 ríos. Permitieron a un antiguo pueblo de cazadores y recolectores asentarse en la tierra, domesticar animales y dedicarse a la agricultura y al desarrollo del riego. Se encontraba situada en lo que hoy conocemos como Oriente Próximo, ocupando parte de Irak, Turquía y Siria, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta civilización era sincretista. Y continuamos con el antiguo Egipto, que significa tierra negra. Se ubica en el 3150 a.C. Su construcción representativa está conformada por las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte servían para resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos de la intemperie y del paso de los años. Está ubicada con el Mar Rojo, y esta civilización era politeísta. Así pues, también la antigua Grecia, ubicada en el año 1200 a.C., la antigua Grecia, que significa tierra de los griegos. Su principal construcción es la del templo de Artemisa. Esta está construida y para la civilización griega también fue una base muy importante para la política, la educación, la filosofía, la ciencia y las artes occidentales. Era eminentemente marítima y comercial debido al accidentado relieve balcánico. Era muy difícil la actividad agrícola y las comunicaciones internas.
En su ubicación encontramos que estaba bañada por el mar Mediterráneo y se situaba al sur de la península balcánica. Comprendía también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico y las costas occidentales de la actual Turquía. Eran politeístas los de la antigua civilización griega. Después hablar un poco de los fenicios, que significa púrpura o rojos, ubicados en el año 1104 a.C. Su principal construcción es la ciudad de Tiro. Lo que el pueblo fenicio buscaba era estaño, el estaño que gracias a su aleación con el cobre les permitió la obtención del bronce. La búsqueda de este preciado metal fue la causa de este cambio en sus rutas hacia lugares aún más alejados. Ubicado a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que se extendía a lo que hoy es Siria, Líbano y el norte de Israel. Era una civilización politeísta. Continuamos con el imperio Gemer, el imperio de Amcor. Este fue ubicado en el 802 a.C. y su construcción principal fue el templo de Pre-Kog. El imperio de Gemer tenía una clara influencia cultural de la India, trasladó esa influencia religiosa a sus arquitecturas, a sus costumbres, a sus generaciones, etc. Está ubicado al sudeste asiático, tuvo como centro la ciudad sagrada de Amgor, hoy ciudad de Siem Reap, al norte del lago Sap. Esta civilización tenía como religión la religión budista. Hablar del imperio aqueménida, ubicado en el 500 a.C., su principal construcción era Persépolis, tenía como instrumento un sistema eficiente de comunicación y transporte, estaba situado en el suroeste de la meseta del Irán y esta civilización era politeísta y enoteísta. Después, hablar de la antigua Roma, que significa fuerza, se ubica en el año 27.000 a.C. Continuamos con la antigua Roma. Su significado es fuerza, ubicada en el 27.000 a.C. Su principal construcción fue el Coliseo romano. Se conocía como anfiteatro, la arena que, escenario de combates entre gladiadores, servía para castigar y entretener a la población, así como elegir y entrenar guerreros. Ubicado en Europa, norte de África y Asia Menor. Esta civilización era también politeísta. Hablamos también de la civilización hebrea, que significa hijos de Abraham, ubicados en el 1800 a.C. Su principal construcción fue el templo del rey Salomón. Los hebreos fueron originarios de Mesopotamia, eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y ovejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, la tierra prometida por Dios a los descendientes del primer patriarca. Está ubicada en Jerusalén y la religión que profesaban era monoteísta. Ya para finalizar, la civilización que abordamos es la civilización hindú, cuyo significado es río indio. Está ubicada en el 3300 a.C. y su principal construcción fue la gran estupa de Sanchi. Y fue utilizada para el culto y preservar, además de difundir la filosofía y la forma de vida budista. Ubicada en Madhya Pradesh, India, y su religión era el hinduismo. Bueno, hasta aquí queda el final del video. Le agradezco su atención y apoyo, profesor Rodrigo, y para mí fue un gusto y un placer haber tomado esta asignatura con usted. Me atrevo a decir que he aprendido bastantes conocimientos y que hoy día cobran coherencia todo lo que nos enseñó a través de todo este semestre, y que fue un gran guía y un gran apoyo para lo aprendido. Un abrazo pues y felicitaciones en estas fiestas. Gracias, profesor.